La presentación de precios cuidados tiene un peso propio, una envergadura que va mucho más allá de un plan para controlar precios. Primero, es la vuelta del Estado a controlar el mercado, algo que existe en todos los lugares del mundo, algo que existe en todos los lugares del mundo. Para que se den una idea, en Francia hay un ente con más de 2.000 agentes, entre contadores, inspectores, abogados, que controlan precios en todo el país. Es decir, esto que hace el gobierno argentino no es ninguna excentricidad. Esto es lo que se hace en cualquier economía del mundo, porque en general en el mundo ha habido concentración en la oferta de bienes y servicios y por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Es decir, tiene un valor simbólico y un peso concreto en la conformación de precios que va mucho más allá de la relevancia que uno suele darle a las medidas que toma un gobierno, que por otra parte son tantas en tan poco tiempo que a veces a uno le cuesta pisar la pelota y decir, esto es tan importante, es menos importante. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante. 310 productos son una cantidad muy, muy fuerte. Yo el otro día, cuando conversaba sobre el IVA, una medida quizás la única pero relevante que a mí me pareció que podía haber sido de otra manera, yo les decía, mire, estos 20 productos nada más tienen fuerte peso. Bueno, imagínense 310 productos. 310 productos tienen un peso formidable sobre la economía familiar. El precio cuidado no solo sirve para que vos puedas comprar ese producto a un precio más bajo, porque además en esta lista se le hizo bajar los precios a las empresas. Es decir, no solo se comprometen a mantenerlo, se bajaron precios hasta un 30%. Pero además de eso, el precio cuidado sirve como referencia. Es decir, cuando vos tenés una economía con mucha inflación, como la que deja Macri, los precios empiezan a estar dispersos. Es decir, hay diferencias hasta un 100% de un lugar a otro en el precio de un mismo producto. Entonces sirve como referencia. Esto vale tanto. Porque este precio tiene una especie de certificación. Este precio lo controló el Estado. Entonces este precio está bien. Entonces, si esta mermelada de precios cuidados cuesta, no sé, 80 mangos, puedo comprar esa o puedo comprar la otra que cuesta 90, pero no voy a comprar la que sale 200, porque 200 no cuesta un frasco de mermelada. ¿Se entiende? Sirve como referencia, pero además es una actitud simbólica que significa el Estado va a volver a formar parte del juego del mercado. El mercado existe, somos un país capitalista, muy capitalista, en el sentido de que tenemos un nivel de concentración de la oferta tremenda, pero el Estado va a volver a intervenir. Esto como medida aislada, pero el tema es que no es una medida aislada. El tema es que forma parte de un paquete de medidas para bajar la inflación que pocas veces hemos visto todas juntas. Y si pocas veces las hemos visto todas juntas, tiene que ver con el tipo de mirada, por ahí la palabra más profunda es ideología, que tiene cada gobierno sobre cómo debe actuar. Nosotros solemos llamarle ortodoxos o heterodoxos. Ortodoxo es el que dice el Estado no debe meterse para nada. Heterodoxo máximo te podría decir un Moreno, un tipo que agarraba el teléfono y decía esto vale tanto, esto vale tanto. Acá hay una serie de medidas que conforman los dos sistemas. Es decir, medidas como dejar el dólar oficial más o menos calmo, y para eso hizo falta poner otros dólares. Porque hacía falta subir los dólares, por ejemplo, para turismo o para compra, para ahorro, para poder sostener un dólar oficial que marque importaciones y exportaciones y por lo tanto es el dólar que se relaciona con los precios. Mantener un dólar calmo es un ancla para la inflación. Tomando en cuenta además que en los últimos 4 años la locomotora de la inflación en Argentina fue la suba del dólar, que se fue, recordemos, de 10 a 60. La segunda medida, también relacionada a lo que pasó en los últimos 4 años, que frena la inflación, es dejar de subir las tarifas. Y no solo van a quedar quietas las tarifas durante 6 meses, sino que la licitación de Camesa el otro día, que compraba gas a $5 el año pasado y lo compró a $1 este año, muestra que además va a existir la posibilidad de tener tarifas mucho más bajas en términos reales que las que teníamos. Entonces ya tenés el dólar y ya tenés las tarifas para frenar la suba de precios.
Además tenés los precios cuidados. Además tenés la canasta básica de 200 productos a precios fijos. Además tenés medidas ortodoxas, como por ejemplo bajar el déficit fiscal, que es algo que los formadores de precios, como son ellos los que deciden qué precio hay, toman en cuenta. Además tener cierto cuidado monetario, es decir, todas las medidas que se podían tomar juntas se tomaron. Y por ahí la más importante de todas es la de la desindexación, algo que se ha probado poco en Argentina. Indexar es que vos subís el precio del gas, por ejemplo, y luego hay inflación y decís, bueno, como hubo inflación lo tengo que volver a subir. Vos subís una jubilación y decís, bueno, pero hay inflación y ahora yo tengo una fórmula que ata la jubilación a la inflación, entonces la subo con la inflación. Y lo mismo los salarios, y los mismos los créditos suba. Bueno, todo eso se desindexó, o se desindexó por lo menos por un tiempo, porque la inercia inflacionaria se frena de esa manera. Una inflación que es inercial se frena saliendo de esa inercia. Entonces vos desindexás las tarifas de gas, desindexás los créditos suba, desindexás las jubilaciones, que guarda, van a volver a subir por una fórmula antes de marzo, eso se decidió ayer, pero no por una fórmula relacionada a la inflación, sino con una que tenga que ver con ingresos y salarios. Y desindexás, y esta es la novedad y vamos a hablar de eso hoy, los salarios. Es decir, buscas una forma en la que los que menos ganan tengan aumentos más grandes y los que más ganan aguanten un poquito. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en vez de con una paritaria de porcentajes, con nuevos aumentos de suma fija. Que eso es lo que se está pensando y lo que se está conversando con los gremios. Es decir, bueno, durante un tiempo pongamos suma fija. Así, aliviamos a los que menos tienen. El que más tiene por ahí puede aguantar un poquito más. Y cuando hablamos de los que más tienen, hablamos de salarios de más de 60, 70, 80 lucas. Y mientras tanto, con todas estas medidas vamos desindexando la economía. A ver, ¿esto quiere decir que seguro va a lograr bajar fuerte la inflación el gobierno? No, la verdad que la economía no es matemática, no es 1 más 1, 2. Hay un montón de cosas que juegan. El hecho del IVA del otro día para mí fue por ahí mínimo, pero fue un retroceso. Mínimo digo comparado con todo el resto de las medidas. Importante fue. Pero hay una vocación y un paquete de medidas, como hace mucho que no vemos, para bajar la inflación. Venimos de una inflación del 54%. Si el gobierno logra 30, 29 este año, no solo va a ser psicológicamente un dato positivo muy fuerte que le va a dar un aval político, sino que va a ser la línea de largada de una reactivación económica. Muy fuerte la jugada, quizá de todas cuando las unimos, lo más importante que hizo el gobierno hasta ahora en términos de mercado interno, en términos de mejorar la calidad de tu vida, fueron todas estas medidas, todo este paquete consistente para bajar la inflación. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los meses si sucede o no, pero el paquete completo que se está viendo, que ayer sumó precios cuidados y hoy quizá o mañana se puede anunciar que van a seguir los salarios de suma fija durante un tiempo, son una apuesta fuerte y con mucha posibilidad de éxito para bajar la inflación este año.